a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Paris Reagan. Y ustedes estamos alegres de tenerles con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Este libro de Gálatas realmente trata directamente con el mayor problema que tiene la iglesia, que es la carne. Tal vez deberíamos decir que el mayor problema que tenemos todos, ¿verdad? La carne. Y, y por la gracia de Dios, pues esperamos que estemos resaltando cosas que le ayuden a usted a entender la manera como Dios opera en lugar de la manera del mundo. Tenemos a alguien que sale a predicar, o bueno, tenemos el bibliotón que ya es mañana, ¿verdad? Guatemala a 6,633, Uruguay 37,000. Y bueno, me alegra que todos estos están llegando, pero especialmente Uruguay. Uruguay en Paraguay eran naciones ateas, literalmente que negaban la palabra de Dios, y nosotros tuvimos una cruzada en Paraguay y todo el mundo nos dijo que nadie estaría allí para ver, ¿no? Para escuchar, pero llenaron el estadio en aquella ocasión y el Señor se movió maravillosamente y estuvimos honrados en estar allí. Gloria a Dios por ese privilegio. Y el llevar estas Biblias a Uruguay pues será de gran bendición. Así que les damos gracias a ustedes por apoyar. Y estamos hablando aquí ahora de 37, 57, 63 mil Biblias. Y nosotros nunca hemos recaudado dinero para tantas Biblias, pero es posible que lo logremos esta vez. Así que estemos orando al respecto, muy importante. Obviamente la campaña empieza el 5 de abril. Será un miércoles en la noche, el próximo miércoles, ¿no? Correcto, del 5 al 9 de abril tendremos un servicio, por supuesto, el miércoles y 3 servicios al día, jueves, viernes y sábado, 2 servicios el domingo. No solo eso, pero tenemos sesiones pre-campaña para los que quieran entrar o venir, llegar un poco antes. Son sesiones de enseñanza que comienzan el lunes, abril 3, de 1 a 2, de 2:30 a 3:30 y de 6:30 a 7:30 en la tarde. Mismo itinerario el martes y el miércoles. Tendremos 2 servicios a las 9 y a las 10:30. Así que si pueden, asegúrense de estar en campaña. No hay nada como estar aquí. Hermano Swagger, simplemente es algo maravilloso, es grandioso Así ver, es grandioso ver. Pero es mejor estar allí. Es mejor estar en Es persona mejor y estar allí. añadirle la fe al grupo, a la multitud que está experimentando el mover del Espíritu Santo. Exactamente. Así que empezará a las 7 el miércoles en la noche y será realmente un tiempo muy, muy especial. Planifiquen estar allí si pueden. Hermano Swagger, sí tengo campañas próximamente en abril, pero voy a atrasar eso o voy a mencionarlo hasta después de la campaña, pero sí quiero enfatizar que este verano JSBC estará ofreciendo cursos intensivos, una semana de cursos, instrucción bíblica sobre diferentes temas. Y los 3 maestros que estarán enseñando esas clases están aquí en este lugar el día de hoy. Yo tengo la oportunidad de enseñar el libro de Colosenses y esto va a ocurrir del 8 de mayo al 12. Si quieren participar en esta clase en particular, deben registrarse. No pueden llegar nada más así. Y de hecho lo mismo es cierto para las 3, pero la clase que comienza del 8 al 12 de mayo en Colosenses debe registrarse para el 30 de mayo, para el 30 de abril. Y esto es para estudiantes del instituto o de la universidad y también para personas que quieran llegar como oyentes. Hemos hablado ya con diferentes personas, diferentes pastores de Carolina del Norte, de Arkansas y muchos más. Pero no tienen que ser predicadores No, para no, estar para acá. nada. Cualquier persona que esté interesada en aprender la palabra de Dios puede estar en estas clases. El doctor Watts va a estar enseñando el libro de Efesios en junio.
y los milagros de Cristo se enseñarán en julio de parte de Paris Reagan. Así que aprovechen estas clases y véanlas bien. Solíamos tener clases, pero jamás las habíamos hecho, jamás las hemos hecho así. Así que creo que para aprender la palabra de Dios, sea usted un pastor, un maestro, un estudiante en línea o acreditado o una persona que quiera aprender, todo está abierto para usted. Será de gran bendición. Vean y sean partes de estas situaciones. Muy bien, mantenga eso en mente. Si es posible estar aquí, hágalo. No espere, no lo deje pasar. Si no es posible, obviamente, pues estemos orando por aquellos que están aquí. Bien, ¿alguien tiene algún otro anuncio? Sí, señor, el 16 de abril voy a estar en Cross Point Church en Abbeville, Louisiana. Estaré supliendo al pastor Kenny Fleming. Su grupo va hacia Pakistán y han habido algunos retrasos, así que por favor mantengan este viaje de Pakistán en sus oraciones. Las Biblias han sido entregadas, pero quieren mantenerlas en aduanas, así que tienen que pasar por diferentes cosas con el gobierno. Mantengan todo eso en oración. Le he dicho al pastor Kenny que voy a estar listo yo para suplirlo cuando me necesite, pero hasta ahora todo va conforme al plan. Estamos esperando estar allí con la iglesia, Cross Point Church en Abbeville, y rápidamente también, el 30 de abril, tengo la oportunidad de predicar en First Assembly of God en Waco, Texas, para el pastor John Palmer, así que espero con anticipación llegar a esa ciudad. Todos los amigos del centro de Texas que quieran hacer resaltar o darme la oportunidad de promover y mostrarles la universidad de Jimmy Swaggart, estoy listo para eso. Si tienen preguntas de la universidad bíblica o si quieren ser parte de nuestro servicio, esa mañana estaremos ahí listos para verlos a todos. Muy bien, alabado el Señor. Buenas cosas se están acercando, damas y caballeros. Y damos gracias a Dios que tenemos el privilegio ahora de enseñar un tema que es tan importante para el reino de Dios, ¿no? Y yo me siento honrado, realmente bendecido por la responsabilidad, pero a la vez también el privilegio, y le damos a Dios la honra y la gloria por ese privilegio de poder enseñar, ¿no? El simple tema de cómo vivir para Dios, que realmente es tan importante. Y usted dice, bueno, pero nosotros sabemos cómo vivir para Dios. Realmente, algunos sí, la mayoría no. Francamente, la cantidad que sabe vivir para el Señor es tan menor, disminutivo, realmente casi insignificante porque no existe, casi. Y entiendo que a nadie le gusta escuchar que alguien le diga, usted no sabe vivir para Dios. Pero la realidad es la realidad, damas y caballeros. Y estamos enseñando santificación realmente. Es un tema que no se enseña muy frecuente en la mayoría de las iglesias porque simplemente no saben cómo explicarlo. Y yo creo que el Señor nos ha dado un entendimiento de y a través de su palabra sobre la importancia de esto y cómo contárselo al pueblo, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio y espero pues que ustedes eh, puedan participar en la oportunidad de escuchar lo que es realmente la enseñanza de esto que es tan importante, un tema tan importante. Así que no se pierda un solo día, si lo puede evitar, porque realmente yo creo y sé que es muy importante. Muy bien, Dave, vamos a empezar. ¿Algo más antes de continuar? Sí, algo más, hermano Swagger. Solo quería decir que el día de ayer tuvimos el privilegio de tener un grupo grande que vino de Geneva Worship Center con la mayoría de su grupo juvenil. Trajeron a su grupo anoche en Crossfire y creo que el grupo era de 20, 29 o 30 Bueno, personas. gloria al Señor. Tuvimos la oportunidad de llevarlos al Instituto Bíblico, pudieron recibir un recorrido, ese departamento de televisión también, y pudimos ver la iglesia y el museo y todo, y creo que realmente disfrutaron todo eso. Pero quería decirles o darle las gracias a ustedes por venir.
y voy a estar acompañando a esa iglesia en julio y espero con anticipación eso. Pero fue maravilloso conocerlos a todos y tenerlos aquí con nosotros este fin de semana. O esta semana, perdón. Los tuve en una clase a Sí, ellos, sí, correcto, sí. ¿no? Ellos estuvieron en la clase de Romanos. No, perdón. O no, perdón, en la clase del Espíritu Santo. Sí, de cualquier manera. Esto es algo que algún grupo puede hacer también. Si quieren hacer el viaje hasta acá, definitivamente organizaríamos algún recorrido de la universidad y pueden estar en alguna de la clase y estar en capilla. Y si les interesa eso, pueden comunicarse con el doctor Watts. Él es el que organiza todos los eventos para reclutamiento. Y si ustedes están interesados, contacten al pastor Watts, a mí o con cualquier persona que puedan comunicarse. Y fue maravilloso tener ese grupo y espero con anticipación estar allá con ustedes en julio. Creo que es en febrero, permítame ver, bueno, voy a ver aquí, abril del año, bueno, de este año, el 21 y 22, voy a estar con el pastor Mike y Rhonda Mounts, varios servicios, viernes a las 6:30 p.m., sábado a las 10:30 y 6:30 esa noche, y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Si están en el área de Cuba, Missouri, nos encantaría tenerlos en esos servicios. Bien. Bueno. El domingo, sí. Anticipadamente. Sí. Quisiera recordarle a la gente que Charlie y yo vamos a estar en Hayden, Alabama mañana. Comenzaremos mañana. Estamos esperando con anticipación estar allá con Dallas y Kim Smith en Message of the Cross Family Worship Center a las 7 p.m. mañana, 6 el sábado y a las 10 a.m. el domingo por la mañana. Y también el 16 de abril, un servicio el domingo en Slater, Missouri. Es un pueblo que está al noreste de la ciudad de Kansas City y estamos esperando regresar allá. Esto realmente es la primera iglesia que el padre de Charla pastoreó y ayudó a edificar esa iglesia y creció en esa área. Ramona Moore es la pastora. Está localizada en el 418 North Elm Street. Estaremos allí el domingo 16 a las 10 a.m. Para más información pueden llamar al 660-909-2250. John. Nada por ahora, tal vez en la segunda parte del año. Muy bien, Dr. Dupree. Aquí nos quedaremos en casa durante bastante tiempo. Muy bien, muy bien. Bien, tenemos a Dave. Versículo 30. Versículo 30, sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Génesis 21:10. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Léalo una vez más. Echa fuera a la esclava y a su hijo. El nacimiento de la nueva naturaleza demanda la expulsión de la antigua, y es cuando la persona es salva y empieza esa batalla, ¿no? Es imposible mejorar la antigua naturaleza. Yo quiero que usted considere eso. Es imposible mejorar la antigua naturaleza. Debe de ser echada, es decir, puesta en una posición dormida. Y solamente puede suceder cuando el creyente evidencia constante fe en la cruz, lo que entonces le da al Espíritu Santo latitud para traer esta obra tan necesaria. Voy a leer eso una vez más, que es muy, muy importante. El nacimiento de la nueva naturaleza demanda la expulsión de la antigua. Y alguien pregunta, ¿pero de qué estamos hablando aquí? Una antigua naturaleza pecaminosa que usted heredó de su padre, de su padre Adán, me refiero, en la caída en el huerto del Edén tantos años atrás. Así que la antigua naturaleza debe de ser echada. Usted no puede educarla, no puede operar con ella, modificarla, debe de ser echada. Y la nueva naturaleza, entregada por el Señor Jesucristo, toma su lugar. Porque es imposible mejorar la antigua naturaleza, debe de ser echada. ¿Y cómo lo hacemos? Es la pregunta. Lo hacemos cuando nuestra fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y allí exclusivamente. Y es la única manera como puede suceder. Si tratamos de hacerlo nosotros mismos, tenemos a la carne echando la carne y eso no va a funcionar. Pero si su fe está en Cristo, y
y se mantiene en Cristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz nunca se debe de separar. Nuestro Señor nunca debe de ser separado de la cruz. Allí está la mayor victoria, la gran victoria que fue ganada a favor nuestro. Así que si su fe está en Cristo, es la razón por la cual le decimos que lo más importante en la experiencia cristiana es cuando su fe está donde debe de estar, que es Cristo y este crucificado. Es el único lugar donde Dios le va a honrar. Ese es el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y nuestra fe estando allí, y el blanco de nuestra fe estando allí, eso debe de ser el blanco de nuestra fe, nada más funcionará. Y por eso es que decimos que la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios, está tratando de echar la antigua naturaleza por la carne, y no lo puede hacer, es imposible. Pero se puede hacer por su fe en Cristo, que le da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Y Él solamente requiere de nosotros que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso es vital. Si usted trata de hacerlo de cualquier otra manera, no va a funcionar. Y ese es el problema, quiero decir la iglesia, pero realmente de todos nosotros. Todos hemos tratado de hacerlo de la manera equivocada y no va a funcionar. Por eso digo que la iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios. Es un sistema de hacer esto y aquello en lo que refiere a la carne. Y Dios no puede honrarlo, Dios no lo va a honrar, porque es una situación sin esperanza, no va a funcionar. Pero si usted pone su fe, y cualquier persona puede hacer esto, usted no tiene que ser un erudito, usted no tiene que ser un genio, usted simplemente pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y la mantiene su fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, empezará a obrar en su vida para darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Esa es la manera de Dios. Y es la única manera que funcionará y le dará victoria en su vida, a su corazón. Pero en lugar de ello, nosotros tenemos a creyentes que tratan de hacerlo ellos mismos. Y el ayuno es bíblico, eso le va a ayudar, claro, le va a bendecir, pero no le dará victoria sobre el pecado. Y el problema es el pecado. Nosotros tratamos de pensar de que, bueno, no hay pecado en mi vida. No sea absurdo, por favor. Aún el pensamiento que llega a la mente es pecado. Todo lo que no es de fe, todo lo que no es de fe es pecado. Considérelo. Y eso significa fe en Cristo y la cruz. Usted ponga su fe en Cristo y la cruz y manténgala allí. Yo sé a lo que me estoy refiriendo, damas y caballeros, yo lo he vivido. Ante todo el mundo lo he vivido. Así que usted no está hablando con alguien que desconoce o leyó las últimas o la última página del libro. He tenido experiencia. Y, y cuando el Señor me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que desconoces, lo que pensé inicialmente fue, bueno, el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas que yo desconozco. Pero yo sabía que el Señor me estaba hablando del problema que yo vivía. Yo sabía que Él me estaba hablando del problema que plaga a tantos. Realmente, la mayoría de la iglesia opera en lo que refiere a la derrota. No me gusta decir eso, yo quisiera no tener que decirlo, pero realmente es así. Hablé con un caballero recientemente y le pregunté de un predicador, ¿cómo está? Le pregunté. Y él me miró y me dijo, hermano Swagger, él se suicidó. Y yo me puse frío en todo mi cuerpo porque yo conocía un poco, no mucho, pero yo conocía un poco de la situación. Yo sabía que él había ido de un extremo al otro.
y el alcoholismo, las drogas. Y realmente usted no puede vivir para Dios. Claro que no puede vivir para Dios de esa manera. Pero él pastoreó una iglesia muy grande. No era una iglesia pequeña, era una iglesia grande. 800, 900 mil, tal vez más. Y él se quitó la vida. Perdió su caminar completamente. Y nosotros tenemos a muchos que no se quitan la vida, gracias a Dios, ¿verdad? Pero están tropezando, tratando de vencer el poder de las tinieblas. Y, y nada de eso funciona. No funciona. No sobreviven. Hermano Swagger, este es un mensaje que cambia y Realmente lo transforma es, vidas. John. Realmente lo Trae al es. individuo la victoria, pero el hijo de la esclava no heredará. La carne no es heredera a ninguna de las promesas de Dios. Quiero leer un par de versículos de 2 de Pedro, en el capítulo 1. Él dice esto: de acuerdo a su propósito divino nos ha dado todo con respecto a vida y piedad a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a la gloria y virtud, por el que son dados a nosotros grandes promesas, que por estas podamos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La atracción de la naturaleza pecaminosa no va a ayudarnos a lograr la victoria, la vida, para, para esta vida mundana ni para la piedad. Y John, la mayoría de los cristianos no tienen idea de lo que es la naturaleza pecaminosa. Pero la realidad triste es están experimentando la derrota que la naturaleza pecaminosa le trae al creyente, Así causando es. que ellos sufran. ¿Y qué es? Bueno, vino eso de Adán. Adán, cuando él le falló al Señor, cuando él perdió su caminar, Jim, la naturaleza pecaminosa empezó a gobernar su vida y corazón. Y es lo que dice la naturaleza. ¿Has escuchado a alguien cuando tienen algún problema y dicen, oh, bueno, pero ¿qué pasa? Oh, es que esa es su naturaleza, dicen. Esa es su naturaleza. Y la única manera que la naturaleza pecaminosa puede ser derrotada es, una vez más, volvemos a la cruz. Sí. Su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Es la única manera que la naturaleza pecaminosa, si lo trata de hacer de otra manera, usted está destinado a Sí. ser derrotado. Hermano Swagger, definamos esto un poco. Dijimos un poco de esto ayer, pero lo tenemos que volver a decir. La naturaleza pecaminosa es una naturaleza que corrompe todo en la carne. La mente, el corazón, el alma, el espíritu, impacta y corrompe. Pablo diría, cuando la naturaleza pecaminosa revivió en su vida, en Romanos 7, que obró toda concupiscencia, todo deseo maligno en mí. Así que la naturaleza pecaminosa es la fuerza de corrupción, impacta negativamente la mente, el corazón, el alma y el espíritu de el ser humano, causando, plantando egoísmo y, bueno, también impiedad como el esfuerzo primordial. Disculpa, Lauren. No es posible el ser echado fuera de ninguna otra Correcto, y estoy manera. tratando de llegar a esa definición de echar fuera. Si vemos que la naturaleza pecaminosa de hecho es una fuerza de corrupción y la experiencia del nacer de nuevo detiene esa fuerza de corrupción. El ser unidos a Cristo nos liberta del dominio de la naturaleza pecaminosa. Había reinado como un rey, corrompiendo al hombre interno, alma, cuerpo, espíritu y mente, hasta que el momento llegó en el que el creyente fue unido a Cristo. En ese momento la naturaleza pecaminosa y su dominio fue puesta a un lado y después regresó a esto, y la naturaleza nueva, que incluye a la persona nacida de nuevo, la regeneración del hombre interno y la presencia del Espíritu Santo, comenzaron a corregir Comenzaron. lo que había sido corrompido. Pero Lauren puede ser salvo, bautizado con el Espíritu Santo, tener dones del Espíritu en operación en tu vida, ser usado por Dios y aún ser controlado por la naturaleza pecaminosa. Correcto, la salvación es el principio del proceso y por eso es que la cruz necesita predicarse para salvación. En la Ujú. salvación,
la santificación en el sentido de victoria sobre el pecado se logra. Si usted cree o piensa de esta manera, mire, por ejemplo, un gran gobernador, Napoleón fue un gran líder con respecto a ganar batallas tras batallas. Él influyó a la totalidad de Europa durante muchos, muchos años, pero hubo un día en el que él fue derrotado y fue exiliado. Él no fue matado, él fue exiliado, lo cual significa que él tuvo la oportunidad, si es que la oportunidad se le presentase, creo que fue en la isla de Elba donde él fue llevado y en Ujú. 1814 lo hizo. Él escapó y una vez más comenzó a Sí, crear un caos. Así que lo que encontramos es que cuando hablamos de echar fuera a la esclava y a su hijo, todo el sistema que nos dominaba antes, en cierto sentido, es exiliado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa puede comenzar su obra de corrupción otra vez si el creyente no sabe en qué poner su fe. Y lo único que va a mantener esa naturaleza pecaminosa en ese exilio es esa fe correctamente, apropiadamente puesta en Cristo y el crucificado. Si no, utilizaré esta analogía. La naturaleza pecaminosa escapará o revivirá y comenzará su fuerza de corrupción otra vez. Esto es lo que la mayoría de cristianos están experimentando porque no saben cómo mantener la naturaleza pecaminosa exiliada en la salvación en ese exilio. Va a permanecer en nosotros hasta el arrebatamiento. Así que más nos vale aprender cómo mantener esa naturaleza así pecaminosa en es. ese exilio y responder y vivir bajo la influencia de la naturaleza divina. Cuando la corrupción se vista de incorrupción, allí terminará. Correcto, pero hasta entonces siempre está la oportunidad para que la naturaleza Eso pecaminosa es. reviva o, por decirlo así, usando esta Ujú. analogía, salir del exilio y tratar de dominar otra vez. Eso es el resultado de no centrar la fe correctamente en Cristo, no aprender qué es lo que Cristo ha hecho. El dolor la mayoría de cristianos sienten es el resultado de la resurrección de la naturaleza pecaminosa, de haber escapado el exilio y su intento de subir a dominar otra vez. Y ese es el problema con aprender a crecer y confiar en Cristo. Así que al mantener nuestra fe en Cristo, la naturaleza pecaminosa tendrá que permanecer en esa posición de sierva Se duerme. o de esclavitud. Y lo podemos decir, la gente discute y dice eso, bueno, siempre queda estática. Ni siquiera quiero llegar a ese punto, pero el punto que quiero llegar es que la única manera de mantener a la naturaleza pecaminosa en exilio y mantenerla en ese estado de ineficacia es mantener la fe en Cristo. Y no solamente eso calla los intentos del enemigo y de la naturaleza pecaminosa, pero también levanta la habilidad de la nueva naturaleza para que sea impactada por el poder del Espíritu Santo. Bien, pero ¿por qué es que el Señor no liberta a la persona de la naturaleza pecaminosa cuando nace de nuevo? Algunos enseñan que ese es el caso. ¿Me permite cambiar la palabra? Sí somos libertados, pero no es erradicada esa naturaleza. Bueno, somos libres de su poder, Exacto, ¿no? de su dominio, pero no de su presencia. Y yo creo, y parece como que esto se manifiesta bien, que nuestro tiempo en la tierra es un tiempo de pruebas. Ujú. Pablo dice que el creyente básicamente está casado con Cristo. Él lo enseña que él, por ejemplo, en el libro de Segunda de Corintios, él dice, yo os he desposado con Cristo, significa que os he presentado a Cristo y ahora están casados con él. Pero en la mentalidad judía, cuando había un matrimonio, la manera como se hacía era que la pareja legalmente se casaba, pero luego, antes de que la pareja se uniera como hombre y mujer, marido y mujer, había un tiempo de prueba para comprobar si ambos individuos se esperaban, se guardaban y se apartaban para esa persona con la que se iban a unir. Eso es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Esa naturaleza pecaminosa queda porque si no permanecemos fieles a Cristo, va a dominarnos otra vez. Se está dormido. Entonces yo creo que estamos siendo probados en cuanto a
la calidad de nuestra fe en cuanto a quién es Cristo y lo que Él ha hecho, hasta aquel tiempo que regrese Cristo, aún como cuando el novio regresó para llevar a su novia, a su prometida, y hasta entonces se acabará esa prueba. Bueno, Weiss lo explica de esta manera y me parece que es una buena analogía que es desconectado, ¿no? Es como un equipo eléctrico. Como una lámpara. Es desconectado y no es erradicado, pero sí está desconectado. Y si nosotros operamos de acuerdo, la carne se conectará otra vez y empieza a causar Exacto, y problemas. todo eso, el exilio, salir, entrar, dominio, ineficacia, todo eso son intentos de nosotros para entender por qué es que se necesita tanto tener el objeto Mm, correcto de fe. No es algo físico, es espiritual completamente. Y realmente nosotros seguimos o podemos vencerlo por la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en Y la es lo que cruz. significa echar fuera, no erradicar, echar fuera a la esclava y a su hijo. Así es. Iba a decir que durante este tiempo de pruebas, ¿por qué permite Dios que la naturaleza pecaminosa permanezca? Por razones disciplinarias. Exactamente, yo creo eso también. Miren, cuando nuestra fe está mal, finalmente si nosotros permitimos seguir así, entonces nuestra fe puede quedarse puesta en el enfoque equivocado aún para nuestra salvación. Entonces, lo que comenzamos a creer para victoria sobre el pecado o santificación en aquel día, si continuamos así, podremos pensar que eso es lo que nos va a justificar ante Dios y se convertirá en nuestra justicia ante Dios. Entonces, la naturaleza pecaminosa existe cuando la fe es puesta equivocadamente en otro objeto como forma de corrección. Cuando nuestra vida sale fuera de control, cuando el pecado está fuera de control, cuando el pecado causa que nosotros nos examinemos y veamos qué es lo que hemos hecho con nuestra fe y qué es lo que hemos comenzado a creer. Y creo que es por El disciplina. Señor permite que se mantenga y Él no nos libera de ello, como lo dijimos anteriormente. Eso no sucede hasta que suene la trompeta. La corrupción se viste de Así incorrupción, es. etcétera, etcétera. Pero Él lo deja en nuestro espíritu para disciplinarnos, para que Sí. sepamos que si no operamos correctamente estaremos bajo ese dominio otra Todo lo que vez. Dios hace es para redención, aún dejar la naturaleza pecaminosa dentro del ser humano durante este periodo de tiempo es el intento de Dios de asegurarse de que nosotros no nos desviemos. Todo en la vida del Hijo de Dios es una prueba. Sí, Es una prueba de sí. fe. No es una prueba de nuestro rendimiento, sino de nuestra fe. Y, y esto tiene que entenderse, que tiene que ser la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Sé que sueno como un disco rayado, pero así es como tiene que ser. ¿Por qué cree usted que, miren, Agar y Sara no podían vivir en la misma casa? Agar e Ismael fueron echados fuera cuando Isaac nació. ¿Por qué parece como que algunos cristianos tienen, como que hemos echado fuera a Agar y a Ismael, pero queremos volverlos a invitar, queremos regresar Mm. a guardar la ley? Porque si es que entiendo la alegoría correctamente, Agar e Ismael representan la ley e Isaac representa la gracia. Entonces, ¿por qué queremos vivir? Es como, bueno, miren, ellos han sido echados fuera, ya no están allí. Isaac puede vivir acá. Sara podía vivir con Agar antes de que Isaac llegara, pero llegó Isaac y ahora echaron fuera a Agar y a Ismael. Pero ¿por qué queremos invitarlos de vuelta a nuestra casa? ¿Por qué queremos volver a conectar ese electrodoméstico utilizando ese ejemplo que se utilizó antes? Buena pregunta. Me parece que hay varios versículos más allá de donde estamos leyendo ahora que vamos a llegar a ellos. Pero si vamos a Gálatas capítulo 5 y leemos en el versículo 16, dice, esto digo entonces, andad en el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne lucha contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne,
Y estos están contrarios, son contrarios uno a otro. Lo dice claramente, lo conecta como que luchamos en contra de nosotros mismos, porque el espíritu de andar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz está tratando de dar fruto, pero nosotros queremos permanecer en la antigua naturaleza. Abraham no pecó, Agar e Ismael no sucedió hasta que el Señor lo echó fuera, hasta que el Señor le dijo que lo hiciese. Así que nosotros batallamos en nuestra carne, algunas de esas cosas. Entonces, usted no quiere, no puede hacer lo que quiere hacer, son contrarios unos con otros. Una vez más, una prueba de fe, Así es, sí. es una batalla. Y bueno, nuestro crecimiento espiritual está conectado con nuestra fe. Así es. Y esto es lo más importante en la vida del cristiano, nuestra fe. Y si no está en el blanco correcto, es lo mismo como nosotros tal vez no tener fe. Sí. Nosotros estamos entonces en problemas. Muchos cristianos pelean la pelea equivocada, muchas veces por ignorancia, pero debemos pelear la buena batalla de fe. Si estamos tratando de pelear la naturaleza pecaminosa, eso no es nuestra batalla, eso fue ya ganado. Así Nuestro objeto de es. fe, y Loren presentó un gran punto con la ceremonia de bodas. Eso siempre me intrigó a mí, ese, ese proceso. Jesús dijo que Él iba a preparar lugar y que debemos estar listos porque no sabíamos cuándo iba a regresar. La novia se preparaba, ella encendía la lámpara indicando de que ella ya era propiedad de alguien, e indicaba que la dejaran en paz. Pero las tentaciones van a llegar y los mandamientos van a llegar, así es como nosotros nos enfrentamos a esos mandamientos y a esas pruebas. Ese es nuestro problema. Si nos encontramos no operando con el objeto correcto de fe, creyéndole a Dios para darnos la victoria, Él ya ha ganado para vencer esas cosas y tratamos de hacerlo nosotros mismos, es la carne comenzando a funcionar. Es lo que incita a la naturaleza pecaminosa a volver y operar. Mm, mm. Nuestro esfuerzo de vencer la tentación o el mandamiento que está ante nosotros. Han habido personas que me han dicho, desde que he estado en Pittsburgh, gente de santidad y gente muy amable. Uno de ellos vino y me testificó en una tienda. Estaba hablando yo con él y yo estaba vestido de una manera deportiva. Fue a comprar cosas y me estaba diciendo que mi vestimenta no era buena, que yo no soy salvo porque no estaba vestido bien, simplemente él pensaba que no estaba yo vestido como él pensaba que debía estar vestido. Así que siempre se trata de buscar una falta, lo cual, eh, es la vestimenta. Después de enterarse de que yo era creyente, me dijo que yo no era salvo. Yo le dije, si esa es su fe, después de que yo le dije que era salvo, le dije, yo soy salvo porque creo en la salvación de ¿Y Cristo. qué te Realmente no respondió? tenía respuesta, porque era todo lo que él sabía. Yo no sabía lo suficiente de entrar a la conversación que tenemos el día de hoy en ese entonces, pero yo sabía lo que él estaba haciendo, que era atadura, y Mm, que él no estaba viviendo de una manera libre. Él estaba vestido de más, bueno, con demás prendas, aparte del calor que estaba haciendo afuera. Pero si entendemos que Cristo se fue para traer, para volver y llevarnos, eso va a suceder después. Vamos a ser glorificados y ya no va a haber más pecado. Pero la prueba de fe, realmente nosotros como nos acercamos o cómo tratamos con la tentación y con el mandamiento es la respuesta. Satanás nos va a tentar. El mandamiento va a llegar porque el hombre vive por reglas y regulaciones, pero si nosotros lo tratamos con fe, entendiendo qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, no vamos a ser atraídos y vamos bueno, vamos a vencer porque operamos bajo el poder del Espíritu Santo. Lo que voy a decir no está exactamente en el tema, pero sí en cierta manera, ¿no? Yo creo que este mensaje de la cruz y la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, etcétera, etcétera, yo creo que es el último gran mover Sí, en Señor. el mundo de la iglesia para preparar a la iglesia para el rapto. Yo realmente creo eso y siento que no sabemos cuál será la fecha del rapto, no tenemos idea, pero yo creo, bueno, no creo que el Señor viene a buscar una iglesia débil, de ninguna manera Sí. una iglesia enferma. Y este mensaje tiene la oportunidad de traernos a nuestras. Es el único, no hay ningún otro Sí, que lo puede hacer. exactamente. Creo que es tan importante
como la Reforma, el primer y segundo despertar y el movimiento pentecostal en la calle Azusa, creo que es tan importante este mover de Dios y es un tiempo crucial para la iglesia, especialmente la iglesia pentecostal, tomar Así la es. decisión acerca de lo que van a creer y lo que van a tener como enfoque. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Debemos irnos a la pausa, hermano. Tenemos que hacerlo. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Hermano Swagger, quisiera tratar con la decisión, con hacer y tomar decisiones. El doctor Dupree mencionó esto y vamos a hablar de esto más adelante, pero tomar la decisión en cuanto al objeto de fe. Eso sucede en el creyente, literalmente, y voy a decirlo de esta manera, en la carne, porque es en lo que existimos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, tiene que tomar la decisión. La carne simplemente es todo aquello que tiene que ver con la humanidad. La naturaleza pecaminosa está contenida en la carne. Por eso es que separo el pensamiento de carne y naturaleza pecaminosa. Bueno, no están hablando de la carne que está en tus huesos. Exacto, estamos hablando de lo que tiene que ver con el hombre, pero la decisión, el mecanismo de la decisión es la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Dios nos deja para tomar la decisión en cuanto a qué poner nuestra fe. Claro que Esta sí, es la batalla. Él lo acaba de leer en el capítulo 5. Y muy a menudo la tendencia, la posición base de la carne es regresar a la opción de trabajo, obras, lo que yo hago. El espíritu siempre enfatizaré otra vez, siempre se moverá hacia la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Entonces estas dos cosas luchan entre sí. El creyente va a estar en una batalla para escoger el objeto correcto de fe. Ahí es realmente donde está la batalla. Una vez que esa decisión se toma, la verdad espiritual, la ley espiritual comienza a obrar. Donde otras opciones no completamente, pero en su mayoría están fuera de nuestro camino, fuera de nuestras manos. Si tomamos la decisión de seguir al Señor por medio de la ley y del gobierno, la naturaleza pecaminosa va a subir a un estado o un estatus de dominio y vamos a ser dominados y vencidos por el pecado, de alguna forma. Y la única fuente de poder que le resta en ese estado es su propia fuerza de voluntad. Así es, y eso es la carne. Lo que yo Así soy, es. el hombre sin Dios, es otra definición de la carne. Disculpa, es la manera como el mundo de la iglesia trata de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Correcto. Y la voluntad es importante, todo aquel que quiere que venga y tome del agua de vida gratuitamente, pero realmente tiene un punto donde se detiene. Sí, la voluntad es importante en la decisión, es lo que quiero decir. Así es. Yo tengo Mm. que escoger confiar en Cristo en lo que Él Así ha es. hecho, o escojo confiar en lo que yo hago, o en lo que la religión hace, o en otras cosas. Y el final será de acuerdo a lo que escojas. Exacto, y es lo que estaba tratando de decir, diciéndolo pobremente. Una vez que esa decisión se toma y se hace, si confiamos en Cristo y Él crucificado, vamos a encontrar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. De muerte, Si sí. escogemos vivir bajo nuestras fuerzas, nosotros tomamos la decisión que resultará en la ley de pecado y muerte, dominando nuestro corazón y nuestra mente de alguna forma, de alguna manera. Tal vez no se vea tan oscuro y tan drásticamente como se hubiera visto cuando éramos perdidos antes de nacer de nuevo, pero va a haber pecado que comenzará a invadir el corazón y la mente. Tal vez no sea alcohol, drogas, heroína, tal vez sea celos, tal vez sea
ira y tal vez sea autojusticia. Todo esto crece en el corazón del creyente como resultado de esa decisión. El creyente tiene que escoger confiar en Cristo y Él exclusivamente, lo que Él ha hecho exclusivamente, o confiaré en lo que yo hago. Y tristemente la mayoría de cristianos son enseñados a confiar en lo que hacemos. Eso atrae a la carne y la decisión finalmente me pone bajo un campo de derrota. Tomó mucho tiempo para yo dejar de tener eso como vamos a decir, mi manera de pensar, confiar en mis obras, mi carne, lo que yo hacía. Eso todavía es algo con lo que lucho porque habiendo crecido en un ambiente de santidad, ¿no? Es algo que está muy engranado en mi vida, esas obras, esas cosas externas por la santidad todavía es una batalla que en ocasiones cuando yo me encuentro haciendo algo o diciendo algo o molestarme fuera de mi carácter, digo, pero ¿de dónde vino eso? Me encuentro estando, vamos a decir, no escogiendo tomar esa decisión, ¿no? Y conociendo eso cada Sí, día, estando consciente de eso, porque la manera, cuando usted cree en una iglesia como esa, si cree en una iglesia de santidad, lo que uno piensa es volver así a eso, es. y por eso eso es una lucha, ¿no? Amén. John nos dio la ilustración de un hombre que había sido entrenado así, Sí. instruido. Y también hay otros hombres y mujeres que han sido instruidos de esa manera. Pero Mm. esto es, ¿A qué se refieren con entrenados de esa manera? bueno, así es como se les ha instruido a vivir para Dios basándose en lo que hacemos. El movimiento pentecostal de santidad primordialmente, y antes de que diga algo más, permítame decir esto, esta es gente que es salva. Muchos de ellos llenos del Eso Espíritu. es. Aman a Así Dios, es. quieren servirle a Dios, pero la Ujú. decisión que toman en cuanto a cómo servirle no les ayuda a lograr lo que su corazón desea. Así es. Entonces, son instruidos en esa capacidad, usar ropa de cierta manera y no hacer esto y aquello, y hay balances, equilibrios, pero cuando nuestra fe está en lo que hacemos, y esa es la simplicidad de todo, en vez de confiar en Cristo y lo que Él ha hecho, ahí es donde nosotros tenemos el problema. Lo que hacemos, entonces, por el ejemplo por el ejemplo que nos ha dado, y espero que usted sea como un disco rayado y nos vuelva a decir eso una y otra vez, cada vez que usted comienza a orar o considera a Dios a lo largo de su día, usted afirma, Señor, mi fe no está en lo que yo hago, no está en Está mí. en mí. Esta batalla que se acaba de describir es lo que Pablo llama la pelea de fe. Su acción en esa capacidad es ayudarme a mí, que existe aquí en esta carne, a tomar esa decisión de confiar en Cristo y el crucificado. Señor, mi fe no está en nada más. Señor, mi fe no está en lo que yo hago. Así es. Nosotros constantemente necesitamos esos recordatorios todo y cada día, día tras día, porque si nos deja solos solamente un poco, vamos a Exacto. encontrar o vamos a ver cuán fácil es regresar a la posición base de la mente humana y confiar en el yo. Pablo literalmente le refirió a esa batalla con la misma palabra griega que se menciona a Jesús en una agonía, Agone, sí, sí, y es realmente una palabra muy violenta, una agonía intensa. Esta batalla de la fe no es fácil. correcto. No es fácil, es algo que lo que usted debe de participar cada día. Usted está peleando la buena batalla de la fe cada día. Y Así esa es. es la batalla, mantener su fe anclada, no para llegar a la victoria sobre el pecado por su propio esfuerzo, sino mantener una fe en aquel que ya ha ascendido por encima del pecado, es victorioso y sobre el pecado manteniendo su fe allí, es donde usted encontrará pues victoria. Así Y es. es una batalla intensa. Sí, y este es el verdadero proceso de renovación de la mente. El hombre interior Exacto. tiene que ser Eso dirigido de esta es. manera. Ahora, sí quiero decir esto también. Yo he visto, y hermanos, ayúdenos por favor. Yo he visto que mientras más yo paso por esa dirección, mientras más yo tomo esa decisión, mientras más yo
hago y tomo esa decisión, más fácil es tomar esa decisión porque yo estoy experimentando el reposo, el beneficio, la victoria. Y ese reposo, cuando no está allí para mí, me hace decir, Lauren, estás confiando en ti mismo. Si no estás viviendo en esa paz, en vez de escoger a Cristo, has escogido el yo. Necesitas regresar y reafirmar, Señor, mi fe no está en mí, mi fe está en ti, con respecto a la situación que uno está viendo. Mire, esto es un estilo de vida, no es algo que tratamos, Realmente lo es. se convierte en nuestra vida, Algo en estilo lo que de uno se vida. afirma. Ni siquiera es un hábito, es un estilo de vida. Cambia toda la vida y el Así caminar con es. Dios. Creo que lo que se está diciendo aquí es que una vez usted llega a este entendimiento, es un Así proceso, es. es un proceso en el que usted tiene que vivir y ese individuo va a tener que pelearlo, ¿no? Y como dijo el doctor Watts, preguntó, ¿por qué es que queremos invitar a Agar a volver a la casa? Bueno, queremos invitar a Agar porque es lo que nos han enseñado toda la vida. Es la manera como Así es. crecimos. Desde la niñez se nos enseña. Aún si no le enseña la ley mosaica o aún las disciplinas cristianas desde la niñez, se nos enseña a ser independiente. Así es. Entonces está ese deseo en nosotros de pelear por nosotros mismos para luchar y encontrar la victoria. Nos enseñan eso. Por eso queremos invitar a Agar de vuelta, porque hay una tendencia dentro de cada ser humano para tener la victoria en su vida. Y eso pues es un proceso que el individuo va a tener que vivir mientras aprenden a entrar en ese estilo de vida de Así depender es. de Cristo. Y para cuando yo crea que sea completamente dependiente, una Ahí situación surge está, ahí y la está. relación o circunstancia, Es fácil depender de lo que nosotros hemos hecho porque son las cosas que podemos ver en lo natural. Pero Dios no quiere, Dios quiere que nuestras vidas sea un resultado de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida y ha logrado en la cruz. Anterior en la programación, John refirió a 2 de Pedro capítulo 1, donde dijo, habiendo escapado la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria. Entonces, si continuamos en el próximo versículo, él nos está diciendo, a pesar de esto, dando toda diligencia, anexe a su fe. Ahora, esto no es tratar de conseguir lo que Cristo ha hecho por lo que hemos hecho, estamos haciendo, sino que así es que aprendemos a caminar en lo que Cristo ha hecho y toma tiempo para nosotros aprender a caminar en ello y permitir que Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Pero dice él, anhecen a su fe virtud, a virtud conocimiento, a su conocimiento temperancia, a su temperancia paciencia, deidad y a la deidad amabilidad a los hermanos y a ello caridad. Entonces, esto no es tratar de ganarnos lo que Cristo ha hecho o hacernos vernos bien, es para que Cristo pueda vivir en nosotros, porque es que Él dijo, si estas cosas moran en ustedes, entonces le harán que no sean estériles ni infructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. así es. Entonces, esas cosas debemos tener cuidado aún con instrucciones como esas, porque si le añadimos a la fe, no significa que hay que hacer esto y ahora hay que hacer aquello. No, de hecho, indica que por causa de nuestra fe propiamente Así es. centrada, la vida de Cristo puede comenzar a producir estas cosas, porque podemos leer esa lista en 2 de Pedro y decir, muy bien, bueno, voy a hacer eso. Y rápidamente perdemos todo el proceso de cómo el fruto puede añadirse. La fe correcta en Cristo y la fe correcta mantenida, esas cosas se atienden ellas mismas, Serán manifestados, lo serán. operarán en nuestras vidas. Sí. Mire, estaba comenzando a decir apenas un momento que para cuando yo creo que ya no puede haber nada más, ninguna batalla más o cosas que tenga que cambiar en mí, mejor me callo. Él me llevará al próximo paso. Y aquí estoy yo ya en ese cruce otra vez teniendo que tomar esa decisión si confiaré en Cristo Eso es. con respecto a esta circunstancia o no. Mm. Y esas son las decisiones que debemos tomar
Esa es la prueba, John, del Sí. matrimonio antes del regreso de Cristo. De eso es de lo que se trata. Si yo constantemente escogeré a Cristo y el crucificado, yo estoy siendo probado con respecto a eso. Bueno, a todos nos está sucediendo. Cada día de diferentes maneras. Y ese es el alineamiento correcto de la obediencia. Así Yo creo es. que frecuentemente se malusa cuando Pablo dice en Romanos 1:16, ser obedientes a la fe. Eso quiere decir que vamos a entender el valor de permanecer obedientes y hacer la voluntad de lo que Dios está pidiéndonos. Lo acaba de citar de Gálatas 5:16 también. Debemos de caminar en el Espíritu para que no cumplamos los deseos de la carne, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que ordenar nuestra vida, este estilo de vida, de caminar en el Espíritu constantemente recordándonos. No es una batalla, como dijiste, Lauren, se hace cada vez más fácil, pero la prueba del Señor a veces parece que es más y más grande. Así es. Obviamente ustedes son profesores de la universidad y lo saben, que usted puede tener un estudiante de primer año, vamos a decir, comportándose como una persona que ha tenido una maestría. Hay información y entendimiento que tiene que usted anticipa más de ellos. Bueno, el Señor anticipa más de nosotros también. A quien Sí. mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, entendamos que estamos creciendo en el conocimiento del Señor, no una cosa sin la otra, sino que en ambas cosas, mientras aprendemos, mientras la gente conoce el mensaje, lo escucha, como hemos dicho, son responsables a él. ¿En algún momento han visto una persona que trata de ser humilde? Él tiene varias camisetas, hermano. Es algo que da pena realmente. Le dimos a Lauren una medalla por su humildad, pero dijo que necesitaba una más grande. Gracias, John. Gracias, John, ¿verdad? Sí, yo hubiera tomado 30. Se nos terminó el tiempo, ya se Dejamos terminó eso la en paz programación. mejor. Sí, hermano Swagger, la decisión es lo que enfrentamos cada día. Hay que escoger a Cristo crucificado para vivir. Así es, así es. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos dicho cosas necesarias y Sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.